Muy buenos días nuevamente para todos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a leer el Salmos capítulo 10, versículo 9, como versículo base principal, del cual vamos a estar sacando algunos principios. Le puse como tema el conocer a Dios como fundamento cristiano. Salmos 10:9 dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sabemos que hay una diferencia entre el conocer de Dios y el conocer a Dios. Y el conocer a Dios es el fundamento principal de nuestra vida cristiana, de nuestro peregrinar cristiano, de nuestra estructura, de nuestra base cristiana. Es la base de todo. Y el salmista, este Salmo capítulo 9, yo le dije 10:9, ¿verdad? Es 9:10. Durante si tuvieron alguna diferencia en la lectura, quiero que cambien a 9:10. Entonces, Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El salmista David escribe este salmo después de un acontecimiento trascendental en su vida, un antes y un después en su despegar hacia lo que Dios tenía para él. Entonces, David expresa este salmo muy interesante, y el salmo, el versículo 9 es el corazón de este salmo, en donde él, con esta experiencia que él vive, abre una posibilidad para todos. Una experiencia que tiene convicciones firmes, convicciones estables, fundamentos sólidos. Él lo vivió y él lo expresó en un canto, lo expresó a través de una poesía. Y bueno, esto nos sirve a nosotros hoy para que podamos sacar estos principios acerca de el conocer a Dios como nuestro fundamento principal como cristianos. Y lo primero que podemos ver es la frase en ti. La primera parte del versículo 10 del capítulo 9. Habla de una convicción visible en ti. Él sabía, estaba seguro sobre quién él ponía su confianza, sobre quién él depositaba todo lo que era. Él tenía una convicción visible en ti. Hoy en día, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, la gente busca un fundamento, busca algo de que agarrarse, pero lastimosamente buscan en diferentes formas y diferentes lugares donde no pueden encontrar esa convicción. Ese lanzarse al vacío en una confianza absoluta, ¿verdad?, hacia algo que pueda traerle una respuesta al día de hoy. El salmista tenía esa experiencia, tenía esa capacidad y ese entendimiento de lanzarse al vacío por Dios. Él está convencido de que lo que venga a pasar, Dios tenía el control de todas las cosas. Nosotros podemos leer, por ejemplo, él tenía una convicción visible como creador. Salmo 139, 13 y 14 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Una convicción visible de que él le creó. Y no solamente el salmista, si nosotros vemos a través de pasajes paralelos en toda la Biblia, podemos encontrar que Isaías, por ejemplo, en el 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa.
Su entendimiento es inescrutable. Los hombres de Dios, los que han tenido, los que se han lanzado al vacío por Dios, tenían esta convicción de que en quien ellos creían, en ti, como decía el salmista, era el creador, era el que creó todas las cosas, el que tenía el control de todas las cosas. Leemos en Nehemías 9:6 que dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Nehemías vuelve el pueblo de la cautividad y Nehemías hace esta oración expresa, esto maravilloso, después de ya reconstruir el templo, después de que Esdras ordena toda la parte del servicio y Nehemías viene a reconstruir los muros y él expresa, ve las maravillas y puede entender de que el Dios de los cielos en quien ellos creían es el creador de todo, el que tiene el control de todo, del cual no se escapa nada. Y él lo pudo expresar. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Habla un poco del día y la noche, de cómo acontece y de cómo el sol sale y cómo el sol se pone como una creta, como el esposo que sale de su tálamo. Habla en términos poéticos acerca de cómo Dios en su maravilloso, en su eterno poderío, pudo sincronizar, armonizar todo el universo y se pueda ver todo lo que podemos ver de manera precisa, de manera exacta, que no tiene errores, porque 1 milímetro de error podría causar catástrofes, pero Dios tiene el control y los grandes hombres de la antigüedad tenían esta convicción de que Dios era el creador, que Dios tenía el control de todo, que Él se encargaba del día y la noche, de cómo el sol se movía, de cómo las estrellas, los astros, el universo se sincronizaba de manera extraordinaria. Y eso le da convicción, una seguridad en su interior. Y qué lindo es saber y tener esta convicción de saber y entender de que Dios es el creador de todas las cosas. No solamente una convicción visible del creador, sino también de cómo es Dios es el único Dios. El Salmo 18:1 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hay una convicción de que Dios era el único Dios. Las naciones paganas de la época, en toda la historia de Israel y hasta el día de hoy, encontramos el politeísmo, encontramos la gente tratando de encontrar un Dios para cada necesidad. Pero el salmista, los grandes hombres de la antigüedad, no solo el salmista, sino vemos en toda la Biblia que vemos a los hombres y las mujeres de Dios diciendo: yo tengo un solo Dios que es suficiente para todo lo que yo necesito como ser humano. El Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Qué bueno. Qué maravilloso es saber, queridos hermanos, que nuestro Dios es suficiente. No necesitamos más nada, porque Él es
un Dios suficiente, el único. Y eso es algo extraordinario, es algo que está en nuestro corazón después de recibir a Jesús y cuando su palabra toma control de nuestra vida, porque la fe, la convicción viene por el oír y el oír la palabra. Cuando toma vida en mí, evidentemente que todo esto, que estos grandes hombres de Dios de la antigüedad se toma carne en nosotros y podemos tener esta seguridad de que Dios creó todas las cosas y de que Él es el único Dios. Deuteronomio 4:35 y el 39, sabemos que Deuteronomio se escribe ya antes de entrar a la tierra prometida y Moisés le escribe a la nueva generación, porque sabemos que la generación pasada muere en el desierto. Esa nueva generación necesitaba fundamentarse, conocer de cerca las leyes de Dios, y le escribe Moisés y dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Que Dios nos ayude a aprender, que baje a nuestro corazón y pueda nuestro entendimiento afectar nuestra voluntad para que podamos realmente estar convencidos. Porque muchas veces en este tiempo difícil, como que se quiere perder, como estábamos escuchando la reflexión al comienzo, las circunstancias nos quieren hacer mirar hacia otro lado, pero nos mantengamos firmes. Nuestro Dios es el único Dios y suficiente para todo. Primera Reyes 8:60 dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Estaba dedicando el templo Salomón y estaba diciendo que cuando el pueblo obedecía, que si el pueblo se miraba al templo, oraba y se dedicaba a sus caminos y obedecía, los pueblos iban a poder entender también que Él era Dios y que no hay otro. O sea, el propósito de saber de que hay un solo Dios no es solamente para que nosotros lo tengamos, sino que a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar diario, a través de todo lo que hagamos en el día a día, la gente, más que nunca hoy, en el tiempo en que vivimos, pueda entender de que hay un solo Dios y ese Dios está interesado en su alma, está interesado en obrar también en ellos. Así que esa es nuestra responsabilidad. Y cerramos con 1 Timoteo en esta parte 1:17, donde dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al único y sabio Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción! Y vemos la línea que unifica la idea de cada uno de estos pasajes que hemos leído, como en todas las épocas de la historia en que la revelación fue dada al hombre y plasmada en la inspiración, en un papel o en la forma en que fue escrita. Nosotros hoy podemos ver y decir: wow, qué tremendo. Todos estos hombres tenían la misma convicción, se evidenciaba una convicción visible de que Dios era el creador de todas las cosas, de que Él es el creador de todas las cosas y de que Él tiene el control de todas las cosas. Así que, queridos hermanos, que esta convicción visible, que en ti, que lo primero que venga a nuestro corazón en el momento de la dificultad,
en el momento de la adversidad no sean las posibilidades humanas, sino que en nuestro corazón, todo nuestro ser pueda decir como el salmista, en ti, Señor, no tengo otra, no hay de otra, Señor, no tengo otra esperanza, no tengo otro fundamento, no, como decía también Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? Que no nos enfoquemos en nuestras habilidades, que no pongamos primero nuestras capacidades, lo que hemos adquirido en la vida, sino hagamos como el apóstol Pablo, todo lo que he logrado lo tengo como basura. O sea, si eso me va a apartar de Cristo, no me importa. Lo único que quiero es obedecer al mandato, hacer la voluntad de Dios. Y esa convicción, hermanos, que es importante en nosotros como cristianos, como fundamento en nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que hacemos? Eso va a determinar cuál es la convicción que tenemos acerca si que realmente le tenemos a Dios como nuestro creador y como el único Dios. La segunda parte de este versículo dice, confiarán. Primero es en ti, después dice, confiarán. Esto habla de un escenario visible. Primero una convicción, pero acá habla, confiarán, es un tiempo futuro. Está expresando su vivencia y está hablando a todos los que le escuchan de que van a venir los momentos difíciles. Porque sabemos que lo que vivió David fue muy difícil. ¿Por qué? Porque humanamente tenía que enfrentar a un gigante del cual todos corrían, del cual todos tenían pavor. Entonces el salmista lo que estaba diciendo, escuchen, cuando hay una convicción en tu corazón de que el Dios en quien hemos creído es el creador de todo, que tiene el control de todo, no importa el escenario en que nosotros estemos desenvolviéndonos, no importa la situación que nosotros estemos viviendo, no importa las circunstancias, por más difíciles que sean que estemos viviendo, ese escenario que parece imposible se hace posible cuando confiamos, cuando nos lanzamos al vacío por Dios. Y nosotros podemos ver la vida misma de David que encontramos desde Segunda Samuel hasta y Primera de Crónicas, que describen la historia de David, y también los salmos y también otros pasajes de la escritura que hablan de David. Encontramos todas sus vivencias, sus escenarios buenos y malos, pero en esos momentos difíciles de su vida, cuando era perseguido, cuando fue maltratado, en todos los escenarios difíciles de su vida, él mantenía su confianza en Dios. Por eso es importante la convicción. ¿Por qué? Porque nos ayuda en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y los momentos llegan, las crisis llegan. Si no ha llegado todavía a tu vida, las crisis llegan. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Es parte de la vida cristiana. Por eso dice la oración de Jesús: Señor, te pido que los guardes, porque los guardes del mal, pero las aflicciones no se pueden evitar, porque estamos en este mundo corrompido, estamos en este mundo lejos del Señor, estamos peregrinando hacia la tierra prometida y van a aparecer escenarios complicados en nuestra vida, situaciones difíciles en nuestra vida, pero ahí es donde nosotros, y ahí es donde se evidencia en quién estamos nosotros fundamentados. Si hemos hecho nuestros cimientos sobre la arena
hemos hecho nuestro cimiento sobre la roca que es Cristo, o sea, sobre la enseñanza de Cristo, sobre la enseñanza de la palabra de Dios, sobre la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Y el salmista decía, no importa lo que venga, esa confianza va a estar presente porque hemos cimentado, hemos fundamentado y estamos convencidos de que nuestro Dios es el único Dios y que tiene el control de todas las cosas. Podemos ver en la vida de José, del Génesis 27 al 50, encontramos su historia, en donde Dios le dio una visión, un sueño, y él tuvo que pasar problemas en su familia, problemas en otro país, muchas dificultades, muchos problemas, pero se mantenía latente. Dice la Biblia que Jehová, que el Señor estaba con él, que Dios estaba con él, él le acompañaba. ¿Por qué? Porque su convicción, la convicción de José permanecía. Él seguía creyendo en lo que Dios le había dicho que iba a ser. Y Dios, hermano, nos ha dado un propósito a cada uno. Y ese propósito, Él es fiel en completarla. No nos desanimemos. El escenario, por más difícil que sea, por más complicado que sea, en este momento, en nuestras vidas, tenemos que saber que Dios tiene un camino abierto, que en su tiempo, que en su forma, Él lo va a llevar a cabo. Él lo va a hacer. Y vemos que José cumple con ese propósito, porque dice que con propósito al final, después de que se dio a conocer a su hermano, le dijo, no se preocupen, hermanos, Dios tenía ya un plan, tenía ya un propósito, y ese propósito era poder bendecir a su familia, bendecir y que puedan hacer ese pueblo de Dios, ¿verdad? Que pueda después llevar su palabra. Entonces, la circunstancia puede ser imposible, pero hay un propósito. Al final, ahí Dios tiene la respuesta y nos va a dar y va a hacer que nuestra vida nuevamente recobre y tengamos satisfacción, porque capaz hoy no haya satisfacción en nuestra vida, capaz estemos con incertidumbres, con dudas, pero si mantenemos nuestra convicción en este escenario imposible, va a llegar el momento en que Dios, por esa confianza, por ese lanzarnos al vacío por Él, Él lo va a transformar. Y como vimos al comienzo, veremos la gloria de Dios. Aparece Elías, Primera Reyes 17, Primera Reyes 17 hasta Segunda de Crónicas 1. Vemos la historia de Elías, o un profeta que profetiza el reino del norte, el reino del norte que estaba alejado de Dios, que había hecho becerros de oro para adorar, y empezaron a tomar las costumbres y la forma idolátrica de las naciones paganas que estaban en Israel, y ellos, en medio de eso aparece Elías, y parece un momento difícil, parece que es imposible, y hoy en día estamos entrando en una época parecida a la de Elías, en donde todo lo que sea contra Dios, contra la palabra, contra los principios bíblicos, está queriendo tomar fuerza en la humanidad, está queriendo tomar el control de la humanidad. Y esto vemos en Europa, Estados Unidos, ya Argentina mismo. Todo lo que va en contra de la palabra se está haciendo bueno, se está poniendo como bueno, se está tomando como bueno, y eso quiere tomar, y eso va a ir en contra de nosotros como cristianos, y ya son perseguidos en muchos lugares, ya son tenidos como este tema de la palabra, lo políticamente correcto, y todas estas cuestiones está entrando, está llegando, está tomando, y esto es parte de la profecía, es parte de lo que va a acontecer. Entonces, queridos hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas vamos a tener dificultades como cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano que ama a Dios no permite en su vida, ni en su familia,
ni tampoco que la sociedad trate de imponer cualquier principio que vaya en contra de la palabra del Señor. Y esta lucha ya existe. Y nosotros más que nunca tenemos que mantenernos y tener convicciones firmes, fundamentarnos en la palabra, en la verdad bíblica, para que tengamos ese argumento y pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que pueda utilizar nuestra vida con la palabra de Dios para que podamos contrarrestar todo esto que viene, que quiere destruir todo lo que los principios bíblicos que se han instalado en las sociedades. Y vemos también la historia de Pablo, tremendo hombre de Dios que también por predicar el evangelio padeció persecución, padeció todo tipo de dificultades por querer hacer la voluntad de Dios, pero él siempre, en todos los escenarios que visiblemente era imposible, él tenía una convicción tan firme, tan sólida, que nada le movió de su propósito. Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta palabra Habacuc lo dice mirando al pueblo invasor, al ejército babilonio. Él ya lo veía llegar, venían para arrasar con todo. Ese era su escenario. Ese era el escenario en que estaba viviendo Habacuc. Veía el enemigo venir para llevarle cautivo. Pero él pronuncia estas palabras extraordinarias que evidenciaban su convicción. Hacía visible esa convicción que tenía en ese escenario catastrófico en que estaban viviendo. Él pudo decir: yo igual, sea como sea, esté como esté en mi vida hoy, haya plata o no en mi bolsillo hoy, yo me gozo, me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es el que tiene el control. Y si Él permite algo, es con un propósito. Y si no lo permite también, por eso yo le alabo. Como dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué importante la palabra como fundamento, como convicción. No cualquier cuento que pueda aparecer por ahí, la palabra. Importante estudiar, profundizar, porque eso produce fe y me ayuda en cualquier circunstancia a mantenerme firme. Entonces, en ti habla de una convicción visible. Confiarán habla de un escenario visible, por más negativo que sea, que Dios tiene el control. Y lo tercero dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Sabemos que la enseñanza se consuma cuando uno lo aplica, cuando lo vive. Y eso habla aquí de una experiencia visible. Tu nombre, los que conocen tu nombre. Sabemos que Dios, para que podamos ver todas sus facetas de cómo Él es, aparecen varios nombres del cual habla de lo que Él es. Y hay una palabra, uno de los nombres es Adonai. El salmista lo que estaba diciendo: yo le conozco a Dios en todas sus facetas. Él le conocía a Dios en todas las áreas de su vida, en todas las circunstancias posibles que pudiera haber vivido un ser humano. Él lo conocía. Él había tenido experiencias. Y eso vemos no solamente en la vida de David, sino en toda la historia. Y también eso lo vemos en nuestra vida.
esa convicción y esa situación difícil que muchas veces hemos pasado y no hemos mantenido. ¿Por qué? Porque no hemos fundamentado y hemos esperado en Él. Uno puede hacer memoria. Si usted puede hacer, podemos hacer y vamos a ver todo lo que hemos vivido. Y Él ha estado ahí. Cuanto más hoy y cuanto más mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es igual siempre. Y David lo que decía es a los que conocen, yo sé quién es mi Dios. No solamente que Él me creó y creó todas las cosas y que es el único Dios, sino que en mi día a día yo he experimentado su poder. He experimentado en mi vida la manifestación de su gloria en diferentes áreas. La palabra Señor, Adonai, es una de los nombres que encontramos de Dios. Es un término alternativo del tetragramatón, ¿verdad? Y comunica la idea de Dios como Señor y amo, el dueño de todo. Habla de la autoridad de Dios y de la posición que Él ocupa respecto a su pueblo. Y Él puede recompensar o castigar de acuerdo a lo que Él en su sabiduría lo prefiera. Señor y amo. Le tenía como Señor y como dueño de su vida, David. Él lo tenía. Y cuando él se equivocó, él reconoció su error. Aceptó las consecuencias de su error. Porque él sabía que Dios es un Dios misericordioso y Él es su dueño. Él es su Señor. Él es su esclavo, era su esclavo. Era el dulos, el esclavo de Dios. Del cual se sometía totalmente a su voluntad, a su palabra. Qué maravilloso. Éxodo 34, 8 al 10, dice: enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo el pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. ¿Qué hace Moisés? Se postra y reconoce que Él es el Señor y que sin Él nada de lo que pueda hacer lo va a llevar a cabo. Nada de lo que pueda hacer sin poner bajo su mano va a tener una consecuencia, una bendición para su vida. Reconoció que Él era el Señor, que Él era el dueño de todo. Qué maravilloso entender, tenerle a Dios como el dueño, como el Señor de nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que su palabra afecte nuestra voluntad. Porque nuestro yo, nuestro ego, muchas veces se quiere levantar, quiere tomar el control. Y de esa manera le desplazamos a Dios. Y ahí ya es el principio de nuestra caída. No, nunca desplacemos a Dios. Él es nuestro Señor. Sin Él, nada podemos hacer. También aparece la palabra Abba, Padre, que habla de ese amor fraternal de Dios por su pueblo, que quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros, así como un padre amoroso con sus hijos. Y vaya que David le conocía a Dios como Abba, Padre, porque él se deleitaba en su palabra. Sus canciones demuestran lo íntimo que él vivía con Dios, viviendo tiempos de gracia en esa época, en tiempos de ley. Él podía entender lo que era el perdón, podía entender lo que era la gracia, y él deseaba tener esta comunión
con su Padre. Deseaba tener esta comunión con su Dios. Y él lo vivía. Y eso es algo extraordinario, hermanos queridos, en este tiempo, que nada ni nadie pueda quitarnos el espacio que le corresponde a la presencia de Dios. Al estar en intimidad con Él. Porque el mundo vertiginoso en que vivimos nos hace muchas veces hacer que ese tiempo con Dios sea mínimo, pasajero, mecánico. Nada debe ser más importante que estar en la presencia de Dios. Y David lo sabía. Por eso, en momentos de crisis, momentos difíciles, él siempre, aunque hizo malas cosas, aunque muchas veces se equivocó, pero él después siempre retomaba y entendía que la comunión con Dios, el consultar a Dios, el tener a Dios por sobre todas las cosas, era lo más maravilloso. Y sabía que su Padre, que Dios era un Dios de amor, que quería tener relación con Él. Que Dios nos ayude en este tiempo, queridos hermanos, para estar en su presencia, para estar delante de Él, para alcanzar esa fortaleza espiritual que necesitamos cada día para hacer todo lo que hacemos durante los días de la semana. Que Dios nos ayude. Jehová Rafa también es otro de los nombres. El Señor que sana, el Señor tu sanador, nuestro sanador. Qué tremendo el tiempo de angustia que vivió David después de haber pecado a su cuerpo. Él fue afectado también. ¿Por qué? Porque había un problema en su corazón, en su alma, en su espíritu. Y él pudo encontrar sanidad cuando pide perdón. Él quiere ocuparse de nuestras dolencias, de nuestra alma, pero tenemos que pedir perdón. No hay otra forma en que nuestra alma pueda ser libre. Lo único que nos queda es pedir perdón. Si hemos pecado contra Dios, bueno, Él va a sanar nuestro espíritu, tal vez nuestro dolor, el dolor de nuestra alma, porque produce dolor cuando pecamos contra Dios. Nuestra alma se entristece, nuestro espíritu se entristece cuando estamos alejados de Dios y no confesamos. Pero al pedir perdón, al confesar nuestros pecados, podemos sentir lo fiel y justo que Él es, que nos perdona, que nos limpia. Y David pudo encontrar sanidad de su alma cuando él pide perdón. Podemos encontrar sanidad de nuestra alma cuando tenemos que pedir perdón a otros. Cuando fallamos, aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Y ahí es donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, sana nuestra alma. 80% de la población mundial tiene problemas emocionales, problemas de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque no quiere despojarse de su yo, de su ego, para reconocer que hay un Dios. Y aún muchas veces nosotros, como cristianos mismos, no nos queremos despojar de nuestro ego para pedir misericordia a Dios y para aprender a pedir perdón y para aprender a perdonar a los que nos hacen mal. Él es nuestro sanador. Acudamos hoy a Él. Acudamos hoy a Él para que pueda sanar nuestra alma. Pueda sanar, si Él así lo quiere, nuestro cuerpo de las enfermedades, alguna dolencia. Él tiene el poder para hacerlo. El salmista lo vivenciaba. Él lo experimentaba. Los que conocen tu nombre. ¿De qué manera le estamos conociendo a Dios? ¿En qué faceta de lo que es Dios ya le hemos conocido? Está Jehová Salón. El Señor es mi paz.
Qué tremendo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La relación corazón-mente, como mi manera de pensar está afectando mi manera en que mi corazón se activa o mi corazón funciona, y después vienen mis acciones. ¿Por qué necesitamos esa paz de Dios? Y uno puede decir, ¿cómo no inquietarse? Mira mi situación. No importa la ocasión, dice. En todo tiempo, mantener la calma. Esa calma que produce la paz de Dios. Es un fruto de la justificación, Romanos 5. Justificado, pues, tenemos paz para con Dios. Primero en relación con Él y después para vivir la vida. Una paz. ¿Cómo está nuestro corazón hoy alterado? Ofuscado. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que estamos pensando, diciendo? Todo es negativismo, todo es repetición de lo que dice la prensa, lo que dice el vecino, lo que dicen los familiares. Lo que la palabra de Dios nos manda es estar tranquilo, confiando en Él. Por eso no significa que no tengamos que hacer nada. Significa que sigamos haciendo su voluntad, significa que sigamos esperando en Él, confiando en Él y por sobre todas las cosas, haciendo las cosas que Él nos manda hacer como iglesia. Que Dios nos ayude. ¿Estamos inquietos en este tiempo? Y aquí une como Él es la parte de la oración como ingrediente para la paz, para la tranquilidad. Que Dios nos ayude. El salmista lo conocía. ¿Cuántas veces él estuvo cuando eran perseguidos? Una vez él vinieron y le robaron todo, destruyeron su aldea y llevaron todo cautivo a su esposa, a sus hijos, cuando ellos se fueron a hacer una incursión cuando era perseguido. ¿Qué él hizo? Viene y el pueblo dice que quería apedrearle, ya no daba más el pueblo. El pueblo se inquietó ya, pero él ahí, en medio de esa situación tan difícil, donde su gente, que eran sus valientes, sus leales, ya estaban a punto de apedrearle, él dice que reposa en el Señor, espera en Él, consulta con Dios y Dios le da la respuesta. Ve, vas a alcanzarlo y no vas a perder nada. Y así lo hizo y él volvió y recuperó todo. Pero ¿qué pasaría si él actuaba en su propia fuerza y en su propio entendimiento, dejándose llevar por la circunstancia? Él aquietó su corazón. Hoy aquietemos nuestro corazón delante de Dios y depositemos nuestra confianza en Él. Y Él va a obrar conforme a su riqueza, Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Otro de los nombres de Dios es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Él es mi estandarte. Esta frase aparece en Éxodo cuando el pueblo de Israel gana una batalla contra los amalecitas. Y se construye un altar para reconocer la victoria. Y ellos llevaban la bandera o el estandarte del Señor Dios Todopoderoso. Ese era su bandera, el Dios
todopoderoso. Ese era su estandarte. Sabemos bien que en la antigüedad el estandarte de un ejército significaba mucho. Cuando un ejército era numeroso, poderoso, su estandarte a lo lejos hacía que el otro ejército, si era menos poderoso, mandaba mensajero de paz o huía despavorido. Nuestro estandarte, nuestro Dios todopoderoso, levanta la bandera del Espíritu Santo hacia nosotros, hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia los que confían en Él. Él es nuestro estandarte. Y no hay nadie, por eso dice, si Dios es por nosotros, si Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera que se levanta, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién se podrá levantar? Por más complicado y para imposible que sea la bandera, el estandarte, Dios, nuestro Dios todopoderoso, va delante nuestro. Y tenemos una seguridad de nuestro corazón. Que la situación del momento no nos quite este entendimiento. Mi Dios es mi estandarte, mi bandera. Y si Él va conmigo, ¿quién va a ir en contra de nosotros? Qué maravilloso. Otro de los nombres maravillosos de Dios de Jehová Jireh. El Señor provee, el Señor proveerá. Nuestro Dios es un Dios del pasado, presente y futuro. Él tiene el control del tiempo. Él sabe. Él conoce. Qué maravilloso que es el Señor. Sabemos la historia de Abraham, su hijo. Qué convicción, qué seguridad la de Abraham. Él seguía creyendo en su promesa. Y él pronuncia Jehová Jireh. Él va a proveer. Capaz hoy nuestra situación parece incierta. Dios tiene el control. Él lo va a hacer. Mantengámonos confiados en Él. Hagamos lo que tengamos que hacer y Él cumplirá su propósito en nosotros. Filipenses 4:19, así que mi Dios los proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Él tiene el control, queridos hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Convicción visible en ti. Escenario visible, confiarán. Experiencia visible, los que conocen tu nombre. Y termina, porque tú no desamparaste, la parte final del 9:10, del Salmo 9:10, la parte final dice, porque tú no desamparaste a los que te buscan. Habla de una respuesta visible. Sí, se pudo ver, él hablaba de su historia, estaba Goliat delante de él, todos huían, él sin armadura, pero tenía su estandarte, Jehová, Dios de los ejércitos. Él ya le conocía a Dios en todas sus facetas. Había una convicción firme en su corazón. Y por más difícil que sea el escenario, antes de llegar a Goliat, él ya lo había experimentado muchos momentos, escenarios complicados, y él vio la mano de Dios obrando. Por eso sí dice David, sí me libró del oso y del león, ¿por qué no me va a librar de este gigante? Qué tremendo, que Dios nos ayude y vemos la experiencia que tenemos en nuestra vida, de que cómo Dios hizo su obra en el pasado, ¿por qué hoy no lo va a hacer nuevamente? Porque muchas veces perdemos, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos humanos nos hacen decaer.
Pero ahí es donde aparece Dios con su palabra, con su presencia, y nos da nuevamente una respuesta que nos da la victoria. Hermano querido, David lo vio, pudo matar a ese gigante contra todo pronóstico humano. Por eso tenemos que mantenernos en el plano de Dios. Goliat decía: ustedes los siervos de Saúl, que alguien venga, el plano humano. Pero David no lo vio así, él lo vio los escuadrones del Dios viviente, no los siervos de Saúl, porque humanamente no hay posibilidad de encontrar victoria en la parte espiritual, en la parte de la vida del ser humano. Pero David entendía claramente que ese escenario, que esa situación que vivía y era justamente en contra de Dios mismo, los escuadrones del Dios viviente. Y en esa disposición él entró y pudo tener la victoria. Cuidado con el plano humano. El plano humano no nos hace ver la realidad, no nos limita porque somos limitados. Pero en Dios, en sus promesas, nosotros tenemos una visión completa. Así como el criado de Elías no pudo ver, de Eliseo no pudo ver los ejércitos de Dios que estaban detrás de los ejércitos sirios, ¿verdad? Y le dijo, él le dice: abre los ojos, Señor, para que vea. Una visión humana nos limita, nos hace ver todo imposible. Pero cuando Dios, con esa paz, le conocemos como nuestra paz, como nuestro Señor, como el Dios Todopoderoso, podemos ver la visión completa. Y sabemos que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Eso lo vemos en la vida de Elías, con los profetas, esos 900 profetas que se enfrentó solo. Él pudo ver una respuesta visible porque él estaba convencido y ese escenario parecía imposible, pero él ya había tenido experiencia, le conocía a Dios. Y eso hizo que Dios responda. Y todos pudieron ver que el Dios de Elías era el único Dios, el Todopoderoso. Le vemos a Ana, quería tener, no podía tener un bebé, la mamá de Samuel, pero ella estaba convencida de que Dios podía hacerlo. Humanamente el escenario era imposible y ella pudo experimentar la respuesta de Dios. Y nace Samuel, que cambia la historia, termina la historia de los jueces y empieza otra nueva historia para Israel. ¿Por qué? Porque una mujer que humanamente tenía todo en contra, depositó en Dios su confianza y pudo ver la victoria. Queridos hermanos, que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos quebrante y podamos realmente volver a darle lugar a la palabra, a la meditación de ella, porque su palabra es lo que va a producir fe. Vamos a poder lanzarnos al vacío por Dios, no importa la situación que vivamos, porque ya hemos experimentado el poder de Dios y hemos visto su mano poderosa obrando a nuestro favor. Padre amado, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nutre nuestra alma y nuestro corazón. Señor amado, tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy, Dios amado, te pido que pongas el querer como el hacer de estudiar tu palabra, Señor, de leerla. Así como David, él se deleitaba, Señor, con tu palabra. Era como miel a su boca, Señor, porque entendía lo importante que era para su vida, Señor.
Y él, en cualquier circunstancia, por más difícil que fuera, Dios amado, él mantuvo su confianza en ti. Mantuvo su confianza en ti. Y eso hizo que pudiera experimentar muchas facetas de ti, Señor. De todo lo que tú eres como Dios. Y más todavía pudo ver, Señor, tu mano poderosa obrando a su favor. Ayúdanos hoy, Señor, a seguir este ejemplo de David y hacer de nuestra vida también que haya convicción en cualquier circunstancia y eso haga que mi vida pueda ver tu gloria, Señor, en mi vida, en mi familia y en todo lo que tenga que hacer en esta vida, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.